darles la bienvenida y agradecerles por estar hoy día. Continuamos con el estudio de Mateo y hoy día vamos a llevar el capítulo 6 y 7 y nos va a compartir mi esposito Ariel. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. O sea, yo sé cómo el Ari cuando estudia la palabra, pues, el Señor le habla muchísimo y se conmueve hartísimo y creo que nos va a hablar desde ese lugar. Así que gracias a todos por estar y vamos a orar para empezar. ¿Okay? Ya, yo voy a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú quien habla a nuestros corazones, que habla a lo profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Dios, porque, Señor, en ti está todo, Dios. En ti está la vida, Señor. Tú sabes cómo hablarnos, sabes cómo llegar a lo profundo de nuestro corazón. Y gracias porque también nos enseñas, Señor, y también nos corriges, Señor, en amor, como un buen Padre que tú eres, Dios. Gracias por tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos. Gracias por estar nuevamente en esta noche. Hoy por fin, después de un par de semanas, retomamos estos tiempos de enseñanza donde, bueno, eh, vamos compartiendo diferentes personas. Se nos da la bendición y la oportunidad de poder escudriñar las escrituras, que es algo que, como ya dijimos, sentimos ese impulso y esa necesidad de que continuamente hagamos esto, ¿no? Que seamos afirmados en la palabra, en la verdad de Dios y todo aquello que Él quiere manifestar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Su palabra realmente es la que nos conmueve, ¿no? Es su voz la que tiene un impacto en nuestros corazones y no hay manera que su palabra vuelva vacía. Un corazón dispuesto es una buena tierra, como Jesús enseñaba en la parábola del sembrador, y oramos que nosotros seamos cada día tierras dispuestas, tierras, esa tierra sedienta de la lluvia, del agua del Señor, que es su palabra, la cual produce vida en nosotros. El Salmo 1 es una figura tan hermosa de estar plantados y ser regados continuamente por esas corrientes en las raíces que son nuestro corazón. Y de esta manera podamos crecer, podamos dar fruto para la gloria de Dios. Así que queremos animarles a todos, nuevamente dándoles la bienvenida. Gracias por estar y que el Señor despierte un mayor anhelo, hambre y sed de su palabra, de su verdad, de su voz en nuestras vidas. Así que, bueno, vamos a continuar. Hemos estado siendo bendecidos las semanas pasadas, ¿no? Por Chio, por Miki, por Marce, por Gaby y también mi esposita. Bueno, nos han introducido a lo que es el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Entonces, ya hemos visto los capítulos 1 al 5 y hoy día vamos a continuar con los capítulos 6 al 7. Ahora, les voy a ser sincero, espero que el tiempo alcance para poder abarcar ambos capítulos, pero en todo caso le vamos a dar un poco más de prioridad al capítulo 6. Y el capítulo 7 vamos a ver cómo nos va con el tema del tiempo, pero ya de todos modos se me ocurrió una idea con esto. Sea que nos dé el tiempo o no, no importa. Así que inmediatamente vamos al capítulo 6 y recordemos, ya para entender el contexto de todo este libro y también de este capítulo, recordemos que el tema central del Evangelio de Mateo es presentar a Jesús como el Rey, que nos declara que su reino se ha acercado, ¿no? Entonces, Mateo tiene toda la intención de dar a conocer a Jesús como Rey y que principalmente tiene el auditorio de el pueblo judío, el pueblo de Israel. Ahora, es interesante ver que Mateo es el evangelio que se encuentra justamente como una puerta o un puente, si quieren, que puede comunicar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, Mateo, hablando con una mirada, digamos, hacia atrás, o sea, viendo todas las profecías, viendo toda la gran cantidad de referencias que hay en el Antiguo Testamento respecto a la promesa de que vendría un rey libertador,
¿no? Que iba a salvar a su pueblo y que era el que Israel aguardaba. Entonces, él miraba a esos pasajes, esa gran cantidad de pasajes del Antiguo Testamento, y por eso en el Evangelio de Mateo vamos a ver que hay más de 250 referencias a pasajes del Antiguo Testamento, sean referencias directas o indirectas. Entonces, Mateo conecta ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Muchos incluso llaman que Mateo es como una puerta, ¿no? Entre ambos testamentos, que nos dan a conocer principalmente al pueblo de Israel quién es el rey y que el rey que había sido prometido estaba en medio de ellos. Entonces, esa es un poquito la intención y la idea y el contexto del libro de Mateo. Es así que en el capítulo 1 se nos ha hablado del nacimiento del rey. En el capítulo 2 hemos visto la realeza del linaje de este rey. En el capítulo 3 vamos a ver la figura del heraldo del rey, o sea, aquel que lo anunciaba antes de que él se manifieste. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y en el capítulo 4 vemos al rey siendo probado como hombre, venciendo la tentación y además siendo afirmado en su divinidad a través de el evento de su bautismo, cuando el Padre declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, notemos la importancia de las declaraciones de este rey. Esa declaración inicial respecto a su persona, que era 100% Dios y 100% hombre. Él era el Mesías prometido y en él se cumplían las profecías. Entonces, una vez que él fue confirmado, comienza su ministerio. Desde ahí, él empieza a predicar y comienza con un tremendo mensaje en Mateo 4:17: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algo que su heraldo también replicó, Juan el Bautista. Ahora, en el capítulo 5, vemos que el rey comienza a declarar cuáles son las leyes o cuáles son los principios bajo los cuales se gobierna este reino que él ha traído y que ha sido anunciado. Vemos entonces las bienaventuranzas que reflejan el carácter que deben tener los ciudadanos de este reino. Carácter que también es un reflejo del carácter de este rey. Y vamos a ver ahí, como Carito nos hablaba en la última sesión, que hay una progresión en ese caminar, ¿no? Como una ascensión desde lo más bajo, desde lo más humilde, hacia una posición de glorificación. Este camino que transitó primero el rey, camino por el cual también nosotros somos llamados a transitar siguiendo sus huellas, sus pisadas, ¿no? Y al final, él sella que hay una bendición para todos aquellos que transitan este caminar, siguiendo sus pasos. Entonces, eso es básicamente el contexto de los capítulos 1 al 5. Y todo se trata del rey. ¿Se dan cuenta? Y ahora, en los capítulos 6 y 7, vamos a continuar viendo las leyes y principios que este rey nos expresa. Por lo tanto, los capítulos 5, 6 y 7 básicamente hacen referencia al Sermón del Monte, los 3 capítulos, ¿no? Entonces, Carito nos habló con mucho detalle la última vez acerca del capítulo 5 y ahora vamos de lleno al capítulo 6 y al capítulo 7. Ahora, de los capítulos 4 al capítulo 18, nos vamos a dar cuenta que Jesús está hablando en la ciudad de Galilea. Ahí es donde principalmente está su ministerio, en todos estos capítulos. Por lo tanto, este sermón fue dado en Galilea. Y vamos a notar también que entre los capítulos 5 y 6, el Señor menciona por lo menos 14 veces la expresión: de cierto os digo, yo os digo. 14 veces el Señor hace mención a esta expresión. Por lo tanto, debemos prestar atención a estas declaraciones que el rey está anunciando, enseñando, dando a conocer, en relación a entender cuáles son las leyes y los principios de este reino que el rey mismo está anunciando y que él mismo ha acercado a nosotros. Entonces, es importante que prestemos atención a lo que él está declarando. Ahora, ya yendo de lleno al capítulo 6, meditando en este capítulo, la verdad yo he sido muy quebrantado, yo he sido muy confrontado,
como Carito decía en su oración, a través de escudriñar este capítulo, el Señor me mostró actitudes erradas que yo tuve. Me mostró cosas equivocadas, ¿no? Pero como decía Carito, el Señor te muestra con tanta dulzura y creo que la palabra, como alguien decía, primero te lee a ti. La palabra es un libro que nos lee a nosotros, que lee nuestra vida, que manifiesta nuestra vida. No es tanto un libro que nosotros leemos, es un libro que nos muestra a nosotros mismos. Es un espejo a través del cual Dios nos puede mostrar tantas cosas de nuestro propio corazón y de nuestra propia vida. Y por eso debemos prestar atención, como decíamos al comienzo. Esto que el rey habla de su reino, es importante que lo consideremos y que veamos además en la medida y en la magnitud que esto es carne en nuestra propia vida, que nosotros mismos lo vivenciamos y que estamos en este caminar juntos y que sepamos con cuánto amor y con cuánta gracia el Rey nos declara estas palabras. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí, como vamos a ver al final en la conclusión del capítulo 7, seamos como aquellos hombres prudentes que escuchan las palabras y que las ponen por obra y que no vuelven vacías, que hacen lo que Dios quiere que haga. Para eso Él las ha enviado, Él las ha expresado. Entonces, vamos a comentar con el capítulo 6 y desde ya al dar una leída a todo el capítulo, lo primero que el Señor me resaltó fue que hay 3 ocasiones en que se repite una misma expresión. Y eso fue lo primero que al tiro jaló mi atención. Vamos a ver en los versos 1, 6 y 18 esta misma expresión que es, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta misma expresión se repite en los versos 1, 6 y 18. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí encontramos un valiosísimo y fundamental principio de este reino que el rey está expresando. En el verso 1 se refiere en el contexto de las buenas obras. En el verso 6 se refiere en el contexto de la oración. Y en el verso 18 en relación al ayuno. Ahora, el rey está haciendo un énfasis, por eso que nos lo reitera, un énfasis en la importancia de este principio que hace referencia a que seamos genuinos, a que seamos reales, a que seamos sinceros en nuestro corazón y que no simplemente busquemos manifestar las cosas en lo exterior, en lo externo, que no simplemente tengamos una imagen que proyectamos, sino que realmente todo lo que hacemos delante de Él es escudriñado. Aún más allá de la forma y de lo exterior, Él mira el corazón. Él escudriña las intenciones del corazón. Nos habla principalmente de que no solamente hagamos las cosas, sino que velemos por cómo las hacemos, con qué corazón las hacemos. Y que tengamos un corazón piadoso. Un corazón piadoso es aquel que está inclinado y que considera a Dios y que vive delante de la mirada de Dios y no delante de la mirada de los hombres. Por lo tanto, esto nos habla de las motivaciones de nuestro corazón. Y si se dan cuenta, al final en una meditación más profunda sobre este tema, directamente nos está hablando también de identidad y qué es aquello que buscamos a través de lo que hacemos. Y cuál es la motivación que mueve el corazón con el que hacemos las cosas. Entonces, en 3 ocasiones y en 3 casos distintos, el Señor nos habla del mismo punto. El llamado a que en este reino seamos genuinos, seamos reales, seamos sinceros. En 2 Crónicas 16, 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Eso quiere decir un corazón piadoso, un corazón que considera a Dios y que no es la aprobación de los hombres lo que lo mueve. Ahora, en relación a estas 3 situaciones, se nos va a hablar de la figura de la recompensa y del galardón. Y por lo tanto debemos comprender que así como no hay ninguna gloria de los hombres que va a permanecer y que en las escrituras vemos que se la compara simplemente como una hierba
que se seca y se cae. Primera de Pedro 1, por ejemplo, dice esto. Así también la recompensa y la honra que viene de parte de los hombres es un verdadero valor o no es un verdadero valor que nuestro corazón deba atesorar. En contraste con que tengamos un corazón para esperar la honra y el galardón de parte de Dios. Entonces, el Señor nos está hablando que cuidemos las intenciones de nuestro corazón en todo lo que hacemos y que eso es importante en su reino. En Romanos 13:7, el apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, que debemos pagar todo a quien debemos, que debemos dar tributo al que tributo, impuesto al que impuesto, respeto al que respeto y honra al que honra. Ahora, ustedes saben que en el cuarto de oración siempre hablamos de la cultura de la honra y que debemos darnos honra en el sentido de afirmarnos, pero siempre apuntando en una dirección. Y nos vamos a dar cuenta que esta dirección tiene todo que ver con lo que se nos declaró en el capítulo anterior de Mateo. En Mateo 5:16, Carito nos hablaba de un pasaje que también es un principio fundamental de este reino. Y Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, nosotros nos honramos y nos afirmamos en el sentido y en la dirección de que todos apuntamos hacia la gloria de Dios. No es aquella honra de parte de los hombres en el que el hombre es el centro, sino que el centro es Dios y su gloria. Así que este es un principio fundamental del reino. Sí debemos desarrollar una cultura de honra entre nosotros, pero teniendo siempre cuál es el objetivo, cuál es el punto central. Y siempre va a ser la gloria de Dios. Y no nos engañemos con buscar o recibir honra de los hombres en el sentido de que nosotros estemos en el centro a través de las obras que hacemos o que queramos ser validados o afirmados en una identidad que se basa en el hacer y no en el ser. Y de esto nos habla el Señor más adelante. Pero es importante que consideremos que en esos tres casos se nos habla de la honra y del galardón que se recibe y que nuestro corazón tiene que estar enfocado y determinado hacia la honra que solamente vale la pena, que tiene peso y que realmente nos habla del verdadero valor de nuestras vidas. Es la honra que recibimos de parte de Dios. ¿Y cuál es el fruto de todo lo que hacemos? El glorificar a Dios. Ahora, en el verso 1 de este capítulo, el Señor es claro en advertirnos que no hagamos las cosas para obtener aprobación o recompensa de los hombres, de las personas, sino que consideremos que solamente Dios es quien tiene la capacidad de pesar nuestras vidas, de ponernos en una balanza a cabalidad. Solamente Dios tiene esta capacidad. Y es lo que Dios le dice a Samuel en 1 Samuel 16. Le dice, el hombre juzga lo que ve, pero yo miro lo que está en el corazón. Por lo tanto, solo Dios tiene esta capacidad de realmente pesar nuestras vidas en la balanza. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, un principio fundamental de este reino que está anunciando este rey es que tengamos claridad respecto que nuestra vida ha sido llamada a desarrollarse bajo la mirada de este rey y no bajo el escrutinio de los hombres. Y que en esto no nos engañemos. Tengamos un corazón que sabe delante de quién está viviendo, delante de quién está haciendo todas las cosas y delante de quién tiene las motivaciones que tiene. Y que no nos engañemos con la voz de los hombres. Aquí hay un principio fundamental que es muy valioso. Este reino tiene un rey y vivimos por él, en él y para él, como dice Pablo. O sea que vivimos delante de la mirada de este rey. Y esto es lo que debe mover nuestros corazones, el considerarlo a él, el agradarlo a él. Ese es un principio fundamental en este reino.
Y por eso debemos tener claro de qué se trata este reino de los cielos que se ha acercado. Y es el Rey mismo quien nos está haciendo esta exhortación con un triple énfasis para que lo podamos entender y que nos quede claro. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Quiere decir, con las motivaciones correctas del corazón y no solamente de forma, que no hagamos las cosas en automático, que no hagamos las cosas simplemente por hacerlas. Y creo que eso también nos debe llevar a una reflexión de que no hagamos iglesia, sino que seamos iglesia, que no caigamos simplemente en el activismo, sino que verdaderamente estemos alineados a la voluntad de este rey, porque estamos bajo el escrutinio de su mirada. Y qué bueno saber que este rey tiene ojos llenos de gracia. Miren, dice que eres lleno de gracia y de verdad. Y es cierto, Él nos manifiesta su verdad y su verdad es una luz que alumbra y muestra todo, aún lo más escondido lo manifiesta, pero también viene con una sobreabundante gracia. Y esto es tan hermoso, por eso debemos buscar su rostro, debemos buscar su mirada y no escondernos de su mirada como hicieron Adán y Eva, que se cubrieron con hojas, quiere decir obra de hombres, sino que Él mismo es quien nos cubre, quien nos viste. Y de este mismo vamos a hablar más adelante en este mismo capítulo. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo para su gloria. Ahora, del verso 2 al verso 4, en este capítulo 6, eh, él aplica este principio en el contexto específico de dar a los pobres, ¿no? De la caridad. El verso 5 al verso 15 aplica este mismo principio en el caso específico de la oración, y ahí vamos a ir con más detalle. Y del verso 16 al verso 18 aplica este mismo principio en el caso específico del ayuno. Así que por lo tanto queda claro el énfasis del Señor en que prestemos atención a este principio del reino, que seamos genuinos, que seamos sinceros, que seamos reales. Y eso quiere decir que seamos vulnerables y no tengamos temor de su mirada, porque es una mirada que si bien manifiesta su verdad, también viene con gracia. ¿Y saben qué? Cuando el Señor se manifiesta en su gran día, y esto estamos viendo en el estudio de los profetas menores, ¿cuántos van a estar avergonzados delante de Él? Pero no aquellos que, como dice su palabra, aquellos que a Él miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, porque con un corazón contrito y humillado se presentaron ante el Rey, que tiene ojos llenos de gracia. Ahora, vamos a ir un poco más profundo en el caso específico de la oración. Aquí el Rey nos da varios detalles y aspectos para que podamos entender la manera correcta de orar. En los versos 5 al 6, vemos que la oración pretenciosa y externa, la que simplemente es como ritual, la que simplemente busca impresionar a las personas, a los que le rodean a uno, no tiene un alcance mayor que simplemente llegar a las personas a las que está buscando impresionar. No va a tener mayor alcance que ese. Pero en contraste, la oración humilde, que es la que se gesta en lo secreto, como nos dice Mateo 6:6, que es uno de los pasajes favoritos míos, que es una oración de aquel que solo busca a Dios como audiencia. Lo que siempre decimos en el cuarto de oración, audiencia de uno. Esa oración humilde que se gesta en lo secreto es la que tiene un alcance de llegar a Dios y confiar en una respuesta de parte de Él. Por eso Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso que aquí se nos muestra cuál es la manera incorrecta de orar con las motivaciones incorrectas en el corazón, de querer simplemente mostrar o demostrarse a los demás, la audiencia de las personas. Pero aquí la oración correcta es, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial que está en lo secreto. Y Él te recompensará en público. Ese alcance es el que debemos buscar en la oración, el de la audiencia de uno. Luego, en el verso 7, vamos a ver
que tampoco es eficaz la oración que está llena de palabrería o de repeticiones vanas, aquella que es simplemente repetitiva o extensa. Aquí el rey hace referencia a la manera en que tenían de orar los paganos. Y puedes ver, por ejemplo, en Primera de Reyes 18, el caso de los profetas de Baal, o en Hechos 19, el caso de los judíos que eran exorcistas ambulantes, ¿no? Que pensaban que por simplemente su palabrería iban a tener un impacto, y a ninguno de los dos casos le fue bien, como sabemos en el relato bíblico. Entonces, no es por vana palabrería ni por extensión de la oración. Ahora, no confundamos la vana palabrería con la actitud de ser persistente y de perseverar, como es el caso de la viudita y el juez que se nos relata en Lucas 18. Y vean lo que dice el verso 1 de Lucas 18. Dice, orar siempre y no desmayar. Esa era la intención de esta parábola de Jesús, que aprendamos a orar siempre, continuamente. Por eso dice la palabra, dados de continuo a la oración, entregados de continuo a la oración, dice otro pasaje de Hechos. Orar siempre y no desmayar. Eso es perseverancia, pero no es lo mismo que vana palabrería o extensión en nuestra oración. Tampoco es eficaz de esta manera. Ahora, en el verso 8 de Mateo 6, vamos a ver que una razón para caer justamente en este error de la vana repetición es orar sin ser conscientes que Dios es un Padre bueno. Y esta idea de que Él es Padre, de que Él es bueno y de que Él tiene cuidado de nosotros, de nuestras necesidades, el Señor la va a volver a reforzar a partir del verso 9 de Mateo 6, en el Padre nuestro. Y el hecho de que podamos entender quiénes somos nosotros para Él es otro principio que también lo va a reforzar a partir del verso 25 de este mismo capítulo, en el sentido de no afanarnos. O sea, que es hermoso poder ver que el Señor nos habla con claridad, nos habla con un énfasis en aquello que Él quiere reiterar, porque su intención es que lo entendamos, que lo comprendamos, que lo abracemos y que vivamos de esta manera. En estos primeros pasajes, el Señor nos muestra lo incorrecto acerca de orar. Ahora, a partir del verso 9 hasta el verso 13, Él nos va a mostrar cuál es la manera correcta de orar. Y aquí es justamente donde viene el hermosísimo Padre nuestro, que todos conocemos. La manera correcta de orar delante de un Dios que es nuestro Padre. Ahora vamos a aclarar que en esta porción el Señor nos va a hablar acerca de cómo orar. Nos va a hablar de los principios de la oración correcta, pero esta no es la oración del Señor por excelencia, porque la oración del Señor por excelencia es la que está en Juan 17, en la que Él es el intercesor, el Rey es el intercesor, en Juan 17. Pero aquí Él nos va a dar el modelo y los principios en este modelo de cuál es la oración correcta, después de mostrarnos los 3 errores en los que no debemos caer. Ahora, debemos abrazar estos principios y es en base a estos principios que vamos a poder crecer en una oración que sea eficaz, como dice Santiago, la oración del justo que puede mucho. Esta comprensión nos va a llevar a orar correctamente. Por supuesto, no tenemos tiempo para hacer ahorita un estudio del Padre Nuestro. Eso que quede, digamos, para que cada uno pueda escudriñar en sus casas, por favor. Pero simplemente vamos a mencionar estos principios, ¿ok? En primer lugar, la oración es una expresión de comunión. Es una expresión de una identidad restaurada. Solo podemos llamar a Dios papá o padre si entendemos cuál es el amor que Él nos ha dado a llamarnos sus hijos. Esto directamente nos habla de identidad. La oración es una expresión de relación. No es religión, no es ritual. La oración es relación. Y por eso que el Señor comienza diciendo Padre nuestro, Padre nuestro. Entonces, la oración es una expresión de cercanía y de confianza. En Romanos 8:16 sabemos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, alguien que no ha nacido de nuevo no puede realmente ejercer una oración verdadera. Porque el primer testimonio que el Espíritu Santo nos da es el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, en el cual vemos esa condición delante de Dios, nuestra condición caída. Como dice en Apocalipsis, tú eres desnudo, pobre, desventurado. Pero frente a esto viene la gran manifestación de esa gracia hermosa de la obra de la cruz que nos reviste de Cristo. Y Él restaurando la relación con el Padre. Y a partir de esto, mirad cuál amor nos ha dado que nos llama a sus hijos. Y el Espíritu es quien sella ese testimonio en nuestros corazones. Entonces podemos clamar, Abba, Padre. Podemos decir, Padre nuestro. Ese es el primer aspecto de esta oración. El segundo aspecto es reconocer en nuestro corazón quién es Dios. Reconocer su grandeza, reconocer su soberanía y que Él está sobre todo. Esa expresión que estás en los cielos es muy interesante porque nos hace referencia al dominio completo que tiene Dios sobre todo lo que Él ha creado, por lo tanto, a Él le pertenece. Y la Biblia nos habla de 3 cielos. Nos habla, por ejemplo, del aire, donde habitan las aves, en Lucas 9. Nos habla del cielo de las estrellas, en Mateo 24. Y nos habla del tercer cielo, que es morada de Dios, en 2 Corintios 12. Entonces, Él tiene dominio en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y por lo tanto nos habla de su grandeza, de su soberanía. En Primera de Reyes 8:27 se declara que los cielos de los cielos, no lo pueden contener. ¡Wow! Qué hermoso es saber que este incomparable Dios es además un Dios cercano para nosotros. Es un Dios íntimo, es un Dios familiar, es un Dios que nos ha adoptado como hijos. Y con esa confianza podemos acercarnos a Él. Ahora, en un tercer aspecto, oramos reconociendo que Él es un Dios santo. Él es un Dios santo, por lo tanto es digno de ser honrado. La santidad y la dignidad de Dios es otro tema que tampoco tenemos tiempo para comentar aquí, pero que debe estar en nuestros corazones, que debemos entender que en primera instancia, cuando nos acercamos a Dios en oración, lo primero es hacerlo a partir de intimidad y de reconocimiento. Y no vamos a ir directamente a las peticiones, eso viene después. Ese es el orden en el Padre Nuestro. Lo primero es reconocer quién es Dios y quiénes somos para Él. Esa puerta está abierta, el camino está allanado. Hasta aquí, en el verso 9, vemos que lo primero es reconocerlo. Y a partir de reconocerlo es que podemos estar con Él. Entonces, aquí vamos a ver que debemos abrazar también el celo de su nombre. Después, en los versos 10 al 13, vamos a ver la expresión del celo por su reino y por su voluntad. Recuerden que el rey nos ha venido a hablar de un reino que se está estableciendo y que aquí él nos va a decir de una manera clara, este es el anhelo que ustedes deben abrazar, el que este reino se establezca y que se haga su voluntad. Y en esos versos, la expresión de nuestra oración se refiere a pedir a Dios. A partir de aquí, ahora sí le vamos a pedir a Dios en nuestra oración varios elementos. Pero te das cuenta, el orden es primero relación, primero cercanía, primero identidad, después reconocimiento y después celo por su reino. Y a partir de aquí, entonces le vamos a empezar a pedir al Señor. El primer pedido es que nuestro mayor anhelo sea su retorno, sea su manifestación gloriosa. Y esto lo estamos viendo con mayor entendimiento y comprensión al estudiar los profetas menores. Ese anhelo de venga tu reino y hágase tu voluntad está tan atado al ven Señor Jesús. La plenitud del cumplimiento de esto es justamente cuando Él se manifieste y que podamos ver en la tierra el cumplimiento total y pleno de, así como en el cielo,
así también en la tierra. Hoy lo vemos parcialmente. Él está estableciendo su reino en nuestros corazones. Pero un día, cuando Él se manifieste, Él va a establecer aquí en la tierra. Y entonces Él va a hacer un cambio de época, un antes y un después, como en su primera venida. Y va a comenzar el milenio. Ese que se haga aquí como en los cielos, donde tú reinas y aquí también reinarás. Ese anhelo debe ser un anhelo latente y creciente en nuestros corazones. Ese celo es algo que debe ser un fuego en nosotros cuando oramos. Y a partir de aquí, este rey nos va a manifestar que podemos pedirle con confianza también las necesidades que tenemos. Aquellas necesidades de nuestro diario vivir, porque Él comprende que somos humanos. Él comprende nuestras debilidades. Él también fue tentado en todo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él conoce y comprende que somos humanos. Y por eso podemos pedirle con confianza también por nuestras necesidades. Pero antes, en ese anhelo de clamar por su voluntad, recordemos lo que dice Romanos 12. Es un pasaje que siempre, siempre está sellado ahí. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Y David decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Por lo tanto, todos aquellos que estamos bajo la autoridad y señorío de este rey, que nos está hablando de los principios de su reino, vamos a encontrar deleite y complacencia en deleitarlo y complacerlo a él, en su voluntad. Que el Señor nos dé la gracia para que podamos abrazar y vivir de esta manera. Ahora, después que le hemos pedido con anhelo por su reino y por su voluntad, como dice Filipenses 4:6, podemos hacer conocidas nuestras peticiones delante de Él, en oración, en ruego y en acción de gracias. Eso es algo que debemos subrayar de Filipenses 4:6. El Señor quiere que hagamos conocidas nuestras peticiones delante de Él, pero no venimos con una actitud de demanda, no venimos con un pliego petitorio. No, el ayuno no es una huelga de hambre. Venimos con acción de gracias, dando gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad. Por eso nuestras necesidades diarias, por ejemplo, vemos en el Padre Nuestro, el alimento para nuestro cuerpo. Pero ¿sabes cuál es otra necesidad impresionante que es diaria también? El perdón de nuestros pecados. El confesar nuestros pecados, nuestras faltas. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero así también como Él manifiesta esa fidelidad hacia nosotros, nosotros también debemos ejercerla hacia los demás. Y por eso es que nosotros le pedimos que nos perdone así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Eso es lo que el Señor nos muestra en el Padre Nuestro. Es un principio fundamental. Y más adelante el Señor va a volver a hacer énfasis en el perdón. Por eso, pues, si se dan cuenta, el Señor está tan enfocado en reiterar aquello que es importante, fundamental. Es un principio de este reino. Por lo tanto, nosotros debemos abrazar estos principios como aquellos que estamos bajo la autoridad de este rey, que nos hemos sometido a este rey. Ahora, luego se nos habla de la necesidad que pidamos también por seguridad y por protección, que seamos guardados y librados del mal, fortalecidos en la tentación, porque el Señor conoce cuál es el contexto del mundo caído, quebrantado en el que estamos. Estamos en este mundo, pero no somos de este sistema del mundo, pero estamos en este mundo como ovejas en medio de lobos. Así somos. Entonces el Señor nos dice que debemos también pedirle por ser fortalecidos y ser guardados. Y esto nos habla del reconocimiento de la necesidad de depender de Él. Mire que aquel que cree que está firme no caiga. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. ¿Quién pide socorro? Aquel que se encuentra en una situación extrema. Entonces, debemos ser conscientes de cuánto dependemos también de Él. Y por eso nuestra oración debe ser siempre una expresión humilde de reconocimiento de cuánto dependemos y lo necesitamos cada día. El Padre Nuestro concluye con una hermosa declaración de victoria acerca de este rey y de su reino. El verso 13 dice, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí está sellada su victoria. Aquí está sellado que este rey no es un reino temporal como todos los del mundo y los de la tierra. Este rey es sempiterno, es eterno su reino. Y aquí se sella que Él es el único digno y que su reino permanecerá para siempre. Ahora, después de mirar a Dios, después de correr a Él, después de estar con Él y de reconocerlo y de expresarle nuestro corazón y nuestras necesidades con toda confianza, no podemos menos que al final ser afirmados en una perspectiva de esperanza y de gloria. Por eso dice la palabra, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entender que aquel que es fiel y verdadero va a cumplir sus promesas, va a consumar todo aquello que Él ha dicho que hará en su tiempo y que Él reinará para siempre. Por lo tanto, cuando tú y yo oramos correctamente, no podemos menos que salir con un corazón lleno de perspectiva de esperanza y que podamos ser una voz también que anima a otros. Pero es este lugar llamado oración en donde tú y yo somos afirmados, somos fortalecidos y tenemos perspectiva para extendernos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hasta aquí el sermón del monte. Hay mucho más obviamente que escudriñar y yo te invito a que lo puedas hacer en tu casa. Ahora, continuando con el capítulo 6, en los versos 14 y 15, aquí comienzan los refuerzos. El Señor ya nos ha hablado de los principios fundamentales, ahora los va a comenzar a reforzar. En los versos 14 y 15 nos va a reforzar lo que nos dijo en el verso 12, en el Padre Nuestro, respecto a qué debemos perdonar. Cuán importante es para Dios el que podamos abrazar el perdón y manifestarlo. Es un principio del reino. Recordemos que este reino se está hablando con tanta autoridad del perdón, porque es Él y solo mediante Él que tú y yo hemos podido experimentar el perdón y a través de su obra consumada en la cruz. En el Salmo 24, 3 al 6, la figura de subir al monte es ese pasaje que dice, ¿quién subirá a su monte santo? ¿No? El Salmo 24, te animo a leerlo en tu casa. Pero esta figura de subir a su monte tiene doble connotación. En primer lugar, nos habla de subir a su monte como una figura de la oración, ¿no? Y en varios pasajes vamos a encontrar que el subir al monte es justamente el lugar de encuentro con Él en lo alto, subiendo el monte, dejando el valle. Pero en un segundo aspecto, también escatológicamente hablando, se refiere a aquel tiempo del milenio, después que Él haya regresado y haya juzgado con fuego la tierra, y entonces Él va a establecer su monte aquí en la tierra, encima de cualquier otro monte, y Él va a reinar desde Jerusalén. Y ahí es cuando, por ejemplo, las naciones dirán, vengan, subamos al monte del Señor. Entonces, Él está diciendo aquí que las características claves para aquellos que van a subir a su monte van a ser tener manos limpias y corazón puro. Y las manos limpias y el corazón puro nos hablan de un corazón que no está contaminado ni con obras de maldad, que es lo que hacemos con las manos, ni con amargura que guardemos en nuestro corazón a causa de la ofensa. Como dice la palabra, no dejemos que eche en nuestro corazón raíz la amargura. Entonces, manos limpias y un corazón puro son aquellos que no van a albergar ofensa, nada que contamine. Por lo tanto, aquellos van a poder subir hacia su monte santo. Entonces, por eso que el Señor, para Él es tan importante el énfasis en el perdón. En los versos 16 al 18, vamos a ver igual el caso específico del ayuno que ya hemos mencionado respecto al principio de ser genuinos.
y de hacer las cosas con un corazón para con Dios y no para con los hombres. Si quieres escudriñar más profundamente acerca del ayuno, te animo a que puedas estudiar Isaías 58, que es un pasaje que nos habla de un entendimiento acerca del ayuno que le agrada al rey. Isaías 58. Ahora vamos a pasar a el verso 19 al 24 de este capítulo, en donde el rey nos habla de prestar atención acerca de lo que nuestro corazón abraza, acerca de lo que nuestro corazón atesora. Si se dan cuenta, al rey le importa tanto nuestro corazón. Y por eso que Él nos está hablando una y otra vez acerca de lo que está en nuestro corazón. Y en estos versos del 19 al 24, Él nos va a hablar qué es aquello que nuestro corazón va a abrazar y lo va a tener de alta estima como un tesoro que lo va a atesorar. Y por eso Él nos va a hablar de tres aspectos. En primer lugar, tesoros terrenales. Ahora, aquí no está hablando específicamente, digamos, de posesiones de dinero, como si nos va a hablar en el verso 24. Pero tesoro quiere decir aquello a lo que tú le vas a dar un valor tan alto que estás dispuesto a todo por ese tesoro, por ese valor. Y por eso aquí tenemos un verso clave en las Escrituras y en este Mateo, que es el verso 21, que dice, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y ese es un verso clave. Entonces, ¿qué es aquello que atesoras? Puede ser algo que haces, algo que tienes, alguien. Pueden ser muchas cosas. Pero el Señor te dice, ten cuidado que tu corazón vaya en pos de esto y que ese tesoro no sea yo. O, por eso Él dice con claridad, no atesores las cosas aquí de la tierra, sino haz tesoros en los cielos. Entonces, aquello a lo cual es tu tesoro es donde tú vas a invertir todos tus recursos, tu tiempo, tus energías y todo lo que tienes. Luego, nos habla de la importancia de aquello a lo que miramos. Por eso habla de la importancia de los ojos y qué es aquello en lo que están puestos. Porque aquello a lo que tú miras es a lo que tú te vas a asemejar. Aquello que contemplas es en lo que tú te vas a asemejar. Y los ojos son la ventana. O sea que todo lo que está en tu corazón ha entrado por ahí también. Entonces, por eso el Señor nos habla dónde está tu mirada, dónde está tu enfoque y que debemos velar y guardar esto en nuestros corazones. Y ya lo tercero, para concluir esta parte, en el verso 24 específicamente nos habla de las riquezas. Ahí sí nos está hablando del dinero. Aquí el rey nos declara que en nuestro corazón solo hay lugar para una lealtad. El corazón del hombre no puede tener más que una lealtad. No puede tener dos señores. Por lo tanto, ¿dónde está la lealtad de tu corazón? Dice el Señor que veles y que examines y tengas cuidado dónde está esa lealtad. En Proverbios 23:5 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Creo que hay muchos pasajes que también refuerzan esto. El que acumula, el que atesora, otro lo va a disfrutar, ¿no? Entonces, tantas aflicciones hay para el rico. El Señor nos habla de esto y que tengamos cuidado de que nuestro corazón no se incline hacia las riquezas. Sabemos que el amor al dinero es el principio de los males. En conclusión, Proverbios 23:26 igual es un pasaje que amo y que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El rey es digno de esto y de nada menos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esa es la conclusión de esta parte. Y por eso debemos entender que esa es la manera en que nosotros debemos vivir. Aquellos que abrazamos su reino y aquellos que estamos completamente rendidos a este rey. Y finalmente, para concluir el capítulo 6, vamos a ver que en los versos 25 al 34, él vuelve a reforzar lo que mencionaba en el verso 8 acerca de no preocuparnos por los afanes de la vida terrenal. Notemos que en 6 ocasiones él va a mencionar la palabra afán. Por lo tanto, es importante prestar atención. ¿Qué es el afán? El diccionario Vine, por ejemplo, nos dice que afán es atraer en diferentes direcciones, o sea, distraerse.
Y por ello significa aquello que causa afán, especialmente ansiedad y preocupación. Y como verbo, afanarse es estar ansioso acerca de algo, tener un cuidado, pero no un cuidado sano, sino un cuidado que perturba, que quita el sueño. ¿Se acuerdan cuando en el Salmo 127 dice, en vano trabajan los edificadores y el Señor no edifica? En vano vela la guardia si Él no guarda. Y luego dice, pero a su amado Él dará el reposo. Entonces, el afán es perder el sueño, tener congoja, preocuparse. Y ahí es por eso que el rey nos va a hablar con claridad de que todos aquellos que están bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su reinado, están también bajo su cuidado y provisión. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Aquí, por ejemplo, nos habla de dos figuras de la naturaleza, que es algo que le encantaba al Señor en su palabra. Nos habla de las aves del cielo y nos muestra que en ello vemos a un Dios que provee. Ahora, alguien decía, Dios no le mete a los pajaritos el gusano en su boca. Ellos tienen que ir a buscar el gusanito y de eso hemos visto tanto en el jardín de la casa de mis papitos en Coani, ¿no? Con los cuervitos, con los yacayacas y a unos pajaritos más comunes, todos van a buscar su alimento, pero miren cómo Dios se los tiene provisto. Él es quien provee a las aves del cielo. ¿Cuánto más valéis vosotros para vuestro Padre Celestial? La otra figura es cómo viste a las flores silvestres del campo y de la montaña, que ni aun Salomón se vistió como ellos. Y esto nos habla que ningún esfuerzo humano va a poder lograr aquello que el Padre tiene para nosotros. Y hablando de vestirnos, miren, encontré estos pasajes tan hermosos. Isaías 61:3 dice, ¿qué es lo que Él tiene para nosotros? En lugar de aflicción, Él tiene gloria. En lugar de ceniza, Él tiene gloria. En lugar de luto, Él tiene gozo. Y que nos ha cubierto con manto de alegría en vez de un espíritu angustiado. Y por eso que Él nos llama árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vean toda la provisión que Dios tiene para nosotros. Y no es aquello que nosotros podemos lograr para Él, sino lo que Él tiene para nosotros. En Isaías 61:10, por ejemplo, dice que Él nos ha vestido con vestiduras de salvación. Mirad cuán grande salvación. Él nos ha rodeado además de manto de justicia. Es hermoso ver a través del estudio de los profetas menores cómo Dios es el Dios que siembra y cómo Dios es aquel que está al final de todo el proceso produciendo un fruto de justicia en el corazón de aquellos que Él ha llamado y que Él ama, de su pueblo Israel y también en su iglesia. Es eso de lo que Él nos va a vestir, de manto de justicia. En Gálatas 3:27 nos habla de que Cristo, en Él estamos revestidos, cubiertos. Vean ustedes la provisión con la cual Él nos viste, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que nosotros jamás hubiéramos podido hacer por nosotros. Al contemplar a este Dios y ver todo lo que Él nos da de pura gracia, no podemos más que tener un corazón que no solo se maravilla, sino que también debe estar afirmado en fe, en esperanza y en confianza. Por lo tanto, Él nos habla de la seguridad que debemos tener, de ser sus hijos. Ahora, ¿qué podemos lograr con el afán? Absolutamente nada. Y Él termina este capítulo diciendo que los que no le conocen, los que no conocen a Dios, viven de esta manera, corretean de aquí para allá, se afanan y al final su manera de vivir es vana, no van a lograr nada. Pero los que aman al Rey y viven para Él, por lo tanto, como dice el verso 33 ya de este capítulo 6 que concluye, dice, buscan primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo esto, que todas las demás cosas os serán añadidas. Tienen en su corazón claro cuál es el orden, cuál es la prioridad, qué tiene la preeminencia. Y por lo tanto,
Si somos miembros de este reino, debemos entender que hay un rey al cual nos debemos. Y aquí en este capítulo, en estos capítulos, Él nos da los principios de este reino, los cuales debemos abrazar y vivir de esta manera. Qué hermoso es este capítulo 6, realmente a mí me ha bendecido tanto poder escudriñarlo y aún sigo meditando muchas cosas. Son profundas, son hermosas. Y que el Señor nos dé esa gracia para que podamos vivir así, conforme a la dignidad de este Rey y conforme al llamado de ser miembros de su reino. Él es digno de esto y de nada menos. Y si Él nos habla una y otra vez y nos reitera estos principios, es porque son importantes y debemos considerarlos. Ahora, ya son las 7:30. No quisiera extenderme realmente. Tengo el capítulo 7 preparado, pero no sé si nos va a dar el tiempo. De todos modos, yo quería proponerles algo. Ya hemos visto el capítulo 5 las semanas pasadas. Hoy hemos visto el capítulo 6. Quiero animarte que en tu casa tú puedas escudriñar el capítulo 7. Y rápidamente, en estos últimos minutitos que me quedan, simplemente te voy a dar algunas pautas de este capítulo 7, pero te animo que tú hagas este estudio en tu casa. Y con este capítulo 7 concluye el Sermón del Monte. 5, 6 y 7 son el Sermón del Monte. Ya tenemos el 5, ya tenemos el 6. Ahora concluyamos en nuestras casas el capítulo 7. Es la parte final de este sermón. Y en los versos 1 al 12, por ejemplo, del capítulo 7, él va a terminar de dar consejos variados, ¿no? Que son complementarios ya a los principios que él ha dado en los dos capítulos anteriores. Y que básicamente hablan de deberes de la vida en el reino, pero que se desprenden de estos principios ya expuestos. Y siempre en el reino, el Señor va a hacer referencia a la justicia de este reino. Que ese es un término clave para que podamos entender al reino, la justicia, que es lo que Dios quiere en la tierra, como él declara en Jeremías. En los versos 1 al 5, por ejemplo, nos va a hablar de no juzgar, para que no seamos juzgados. Y aquí, en el término juzgar, debemos entender que está hablando de aquella disposición de mirar a los demás de una manera desfavorable. Quiere decir, juzgando el carácter de las acciones de las personas, sin realmente entender lo que está detrás o el corazón. Lo que nos lleva de una manera inevitable a que pronunciemos juicios muchas veces injustos o desagradables en relación a las personas, rotular a las personas. Entonces, el hecho de juzgar con tanta severidad nos habla que también va a tener una consecuencia en nuestra propia vida, porque así mismo seremos juzgados. Y por eso Él nos da también las figuras, por ejemplo, de la viga, ¿no? Que no mires la paja en el ojo ajeno, sino mira la viga que está en tu ojo. Quiere decir que aquella falta que tú estás viendo en los demás es más pequeña que aquella que tú estás pasando por alto en ti mismo. Por lo tanto, vela por ti, mírate a ti. Tú eres quien debes estar puesto en la balanza y no tú pesar a los demás en tu balanza, ¿no? Y esto está tan alineado a lo que veíamos en el principio del capítulo 6. Vivimos bajo la mirada de este rey. Y finalmente va a hablar de la hipocresía con la cual muchas veces procedemos. La hipocresía que no procede de un corazón genuino y que no es realmente una actitud de alguien que es real, de alguien que es completamente genuino delante de Dios y que de ninguna manera nos podemos creer mejores que los demás. Siempre lo primero que hay que corregir va a estar en nosotros y no lo que nosotros observemos en los demás. En el verso 6 nos va a hablar de el celo de aquellas cosas santas que no deben ser profanadas, el no dar a los perros, el no dar a los perros, el no dar a los cerdos las joyas. Básicamente está haciendo referencia a que en el oriente los perros son más salvajes y más gregarios y que se alimentan de carroña y de desperdicios. Son más fieros y repugnantes y que esos animales en el occidente. Y que los puercos además son, al igual que los perros, impuros. Por lo tanto, están hablando de algo que es completamente impuro.
y a lo cual no debemos perder el tiempo en darle aquello que es santo, que es de valor. Está hablando que también va a haber corazones que no van a ser dignos de recibir esas perlas de los cielos, esas perlas del reino. Van a haber corazones que van a rechazar a Dios y que tengamos cuidado de ellos. En los versos 7 al 11 nos habla del hermoso principio de la oración. Complementa, por ejemplo, aquí a lo que hablaba en el 6 de la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y alguien decía algo hermoso. Decía, pedimos lo que deseamos, lo que anhelamos. Buscamos aquello que echamos de menos. Buscamos aquello que se ha perdido, pero que lo extrañamos, que lo atesoramos y llamamos para entrar en un lugar donde queremos estar, del cual no queremos ser excluidos. Qué hermoso es saber que en Dios somos, en Cristo somos aceptos delante del Padre y que la oración siempre va a ser un lugar de confianza y un lugar de acceso con seguridad y con cercanía. Y que debemos hacerlo por eso con confianza. No recibimos porque pedimos mal. Y si pedimos, hagámoslo con fe. Lo que no procede de fe es pecado. Entonces, hay tantos versos que pueden complementar estos principios y yo les animo a escudriñarlos. Ahora, el Señor termina diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos va a dar cosas buenas a los que le pedimos? En relación a que aún los hombres saben dar cosas a sus hijos. Quiere decir que por más caída que sea nuestra naturaleza humana, ese sentimiento de paternidad no se ha extinguido de nosotros. Es un reflejo de aquel que nos hizo su imagen y semejanza. Y sin embargo, veamos cuál es el corazón del Padre por nosotros, sus hijos, al que podemos con confianza acercarnos y pedirle. Y además, en Mateo, él hace referencia a las cosas buenas, pero en Lucas, él hace referencia a pedirle el Espíritu Santo. Creo que es bueno hacer esa diferenciación. El verso 12 nos habla de la regla de oro. Así como nosotros tratemos a los demás, así seremos tratados, ¿no? Lo que hagas a los demás, a ti también así te será hecho. Es interesante notar que aquí termina diciendo que esto en realidad es la ley y los profetas. O sea, está haciendo referencia, alguien decía, este es un resumen impresionante de todas las escrituras, porque la ley es el Antiguo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento. Se está haciendo referencia a toda esa escritura del tiempo de Jesús. En esto se resume. Esta es la sustancia, esta es la esencia acerca de cómo debemos comportarnos, considerando a los demás. Y básicamente esto nos va a llevar a meditar en el primer y gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que decía el Señor, en esto se resume la ley del amor. Así que esto es de lo que nos está hablando el Rey en estos capítulos finales, ya para concluir su sermón. Del verso 3 al 29, ahí sí viene la conclusión de este sermón del monte, que yo te animo a escudriñarlo en tu casa, por favor, no te quedes sin hacerlo. Aquí él va a terminar de hablar de esos principios para que sea establecida la justicia en nuestros corazones. El énfasis del Señor es la justicia, que tú y yo podamos abrazar y podamos manifestar justicia. Y eso es lo que el Señor busca, eso es lo que este Rey quiere para todos aquellos que pertenecemos a su reino. Solo quiero terminar diciéndote que un pasaje clave en este capítulo 7, él habla y termina en referencia a lo que nos habló al comienzo, que aquello verdadero, que aquello genuino se va a manifestar por sus frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Y ahí el Señor habla que no se trata de aquellos que en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, el fruto es una palabra clave, porque el fruto nos habla de aquello en lo que es glorificado el Padre, como nos dice Juan 15. El fruto es el resultado en nuestra vida de todo lo que Dios como labrador ha hecho. Y termino diciendo lo que te dije al comienzo. Nuestro corazón es tierra
Nuestra vida es tierra en la cual Él quiere trabajar como labrador y al final producir un fruto, y un fruto bueno que permanezca, y un fruto que lo glorifique. Y por lo tanto, el llamado de ser parte de su reino es que vivamos abrazando los principios de su reino, que el Rey nos da a conocer en Mateo 5, 6 y 7. Escudriñémoslos y que el Señor aún nos hable más profundamente y los selle en nuestros corazones. El Señor termina el capítulo 7 diciendo, el que oye estas palabras y las hace es prudente, semejante a aquel que edificó sobre la roca. Y aunque vengan vientos y tempestades, estará firme. Y de esto nos habla 1 Corintios 3, cuando Pablo dice que un día todo será probado por el fuego, y aquel que sobre edificó hojarasca lleno va a sufrir vergüenza, pero aquel que sobre edificó oro, plata y piedras preciosas va a recibir honra en el tribunal de Cristo. Nuestras vidas van a estar en su balanza y van a ser probadas por el fuego. Y por eso que es importante que consideremos, como dice la palabra, miremos cómo andamos. Que el Señor nos dé la gracia para que andemos conforme a los principios de su reino. El reino que este hermoso Rey nos ha acercado y que está estableciendo en nuestras vidas y que un día va a establecer en toda la tierra. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por escucharme. El Señor es digno de nuestras vidas, que Él sea glorificado en todo. Él es digno. Ven y toma tu